Vamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 3, verso 28. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nuestro tema responde a la pregunta, ¿cómo ser justificado? Este es un tema realmente interesante, importante, debido a muerte, de hecho, porque tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas. Y aquí entonces se nos contrasta la fe con la ley. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de las demandas santas y perfectas de Dios. Porque las leyes divinas son un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios. De hecho, cuando uno piensa en estas constituciones que cada país tiene, reflejan el carácter de lo que debería ser el país. Hablamos de constituciones que están enfocados en lo social, otros en lo subsidiario, etcétera, varios tipos que dan el carácter de lo que el país debería ser. Y cuando hablamos de las leyes santas, morales y perfectas de Dios, precisamente nos muestran la naturaleza y el carácter de Dios, es decir, un reflejo de la santidad divina. Porque se nos hace imposible entender la santidad de Dios sin entender, sin comprender los preceptos morales de la ley de nuestro Señor. Y además, la demanda que Dios hace a su creación en referencia a sus normas, a sus estándares, es vivir una vida de obediencia total, plena, completa en relación a ellas. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el hombre debería ser santo y la medida es como Él es santo. Y sus leyes morales reflejan ese carácter de su santidad. Por lo tanto, deberíamos vivir una vida total, completa, de obediencia a sus normas, cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestra existencia, cada segundo del reloj, deberíamos estar viviendo una vida en total obediencia a sus normas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar las normas y reglas de la santidad? ¿Dónde podemos hallarla? ¿Cómo podemos saber cuáles son? Y están resumidas de manera hermosa, perfecta, en lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, el decálogo. Si me acompañas a Romanos 7, el versículo 12, esto es lo que dice Pablo acerca de la ley, de los 10 mandamientos. A la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley de Dios es una ley de amor. Muchas veces se intenta presentar esto como algo negativo, como meras prohibiciones, como algo que va en contra de la libertad que la persona dice tener. Pero cuando uno los estudia, son mandamientos de amor. Por eso nuestro Señor resumió la ley y los profetas en amor. Primero, amor a Dios, pero también amor a su prójimo. Pero obviamente cuando hablamos de la obediencia a Dios, obediencia a estas leyes santas, hermosas, no debemos fijarnos solo en lo externo, en las cosas superficiales de estos mandamientos. Porque no tratan solo con acciones, no tratan solo con el hecho de hacer cosas, sino también trata con asuntos de actitudes, con las motivaciones, deseos y pensamientos que nos llevan a hacer o tener ciertas actitudes, ciertas acciones. Porque los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, tiene varios usos. Y uno de ellos es el enseñarnos cosas. Por ejemplo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nos enseñan la realidad del pecado del hombre. Pero a la vez nos enseña, nos muestra la necesidad de un Salvador. Por eso Pablo dice que la ley es un ayo, es un maestro, es alguien que nos enseña lo que el hombre necesita saber para poder comprender que fuera de Cristo no hay absolutamente nada que pueda hacer.
Entonces nos enseña, nos revela el pecado. Mira el versículo 20 del capítulo 3, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley entonces que el pecado se revela. En el libro El progreso del peregrino, John Bunyan, él usa una ilustración diciendo que el corazón del hombre es el suelo, el piso, el polvo es el pecado y la escoba es la ley. Entonces cuando uno barre, el polvo se levanta y se hace evidente que hay suciedad en el piso. Lo mismo ocurre ahora en relación al hombre. Los 10 mandamientos, cuando nos llegan, cuando nos analizamos a la luz de los mandamientos santos de Dios, el pecado se manifiesta, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley muestra lo que hay en nuestro corazón, muestra lo que es la naturaleza del ser del hombre. Y lo hace para que recapacitemos y para que digamos: yo no puedo cambiar esto. Esto es algo imposible para mí. Esto es algo demasiado grande para mí. Así que la ley nos muestra el pecado. El pecado, toda transgresión a los preceptos morales de Dios. Toda desobediencia, toda maldad, todo orgullo, todo mal pensamiento, todo aquello que está en contra de la ley de amor de Dios es manifestado precisamente por esta ley moral. Eso dice Primera de Juan, que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pero además, el pasaje nos muestra que esta realidad personal es una realidad a la vez universal. Versículo 23, entonces. Hablamos del pecado, que es una transgresión a la ley de Dios, y es la ley la que muestra lo que hay en el corazón. Entonces, es una realidad particular, pero a la vez es una realidad universal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dada la realidad del pecado en el hombre, dada la realidad de la naturaleza pecaminosa de todo ser humano, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios de una justicia perfecta, total, absoluta, una obediencia sin ningún alto, sin ninguna pausa en toda su vida, por cuanto todos pecaron. Esta realidad particular a la vez es una realidad universal. Está presente en todo ser humano y no hay absolutamente ningún ser humano que pueda cumplir y pueda alcanzar la meta gloriosa de una vida de obediencia total, plena y absoluta a Dios. Entonces lo primero es que revela el pecado. Pero también la ley muestra, dado que la ley no puede salvar al hombre de la condenación eterna, nos muestra ahora la necesidad de un Salvador. Nos muestra la necesidad que alguien haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. Versículo número 20. Una vez más, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra lo necio que seríamos en intentar hacer algo que nos es imposible. Entonces nos apunta y nos muestra a la necesidad de un Salvador, dada nuestra incapacidad. Lo que Pablo dice aquí en el verso 20 básicamente es que nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y en primer lugar, Pablo dice esto porque, ya lo he mencionado, se requiere una obediencia perfecta, total, absoluta, en cada segundo de nuestra vida. Entonces es obvio que no podemos cumplirla al 100%, ni siquiera al 1%. Estamos incapacitados para aquello. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar esto? Cuando hablamos de obediencia perfecta, no nos estamos refiriendo solamente al cumplimiento externo de la ley de Dios,
sino también al interno, a la motivación que hay en el corazón, a los pensamientos, a las inclinaciones del corazón. Y es interesante aquí que entendamos entonces cómo podemos y debemos nosotros analizar y estudiar e interpretar cada uno de los mandamientos. Porque en primer lugar, cada mandamiento se debe considerar en un aspecto más amplio. Porque el mandamiento es la cabeza, si me entiende, de una familia de pecados. Y esto el Señor lo muestra con claridad en el libro de Mateo 6, donde en el Sermón del Monte Él está enseñando, está dando sus primeros discursos. Y entonces Él comienza a instruir a aquellos que le escuchaban. Y mira lo que dice en el versículo número 21 del capítulo número 5. El Señor va a referirse a uno de los mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese es un mandamiento literal tomado de Éxodo 20. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor ahora en el versículo 22 va a expresar que este pecado simplemente es el pecado padre de todos los pecados que emanan precisamente de este. Pero yo os digo entonces que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesucristo aquí está involucrando mucho más que el mero acto de por sí ya grave de quitarle la vida a una persona, sino que también está incluido en este mandamiento los sentimientos de odio que se puedan tener. Rencor, dañar la reputación a otra persona, la conozcamos o la miremos a través de la televisión, a distancia, en otros lugares. Deseos de mal para otras personas. Todo aquello ya nos hace culpable del mandamiento de no matarás. Así que espero que ninguno de los que está escuchando haya matado a alguien, pero eso no significa que no seas culpable de este mandamiento, porque tal vez ha habido odio en tu corazón hacia algo, un deseo de mal, un deseo de dañar la reputación de otra persona. Has hecho juicios incorrectos sin conocer toda la verdad. Y aquello ya te hace culpable del mandamiento de no matarás. En el mismo capítulo, ahora el Señor nos habla de otro mandamiento que está en Éxodo 20, en el Decálogo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el Señor amplía esto, demostrando que aquello es solo el pecado padre, del cual obviamente cuelgan muchos otros. Y nuestro Señor dice que este pecado de no adulterar es mucho más que el acto de consumar una relación extramarital, sino con tan solo mirar con codicia a una mujer, tener pensamientos en tu mente acerca de una persona, de una mujer en el caso de un hombre, o de un hombre en el caso de una mujer. El hecho de querer tenerla para sí, o pensamientos lascivos en su mente, ya se hace culpable de desobedecer este mandamiento. Tal vez caminando en un lugar céntrico, en otro lugar de la ciudad, o por la televisión, has arraigado algún pensamiento de codicia hacia una mujer. Aquello ya te hace culpable del mandamiento de no adulterar, porque ese mandamiento es una familia de pecados. Pero también los mandamientos debemos entenderlo de que se incluye lo opuesto a lo que se prohíbe. Entonces, hay una prohibición, no matarás, no adulterarás, pero demanda que el hombre se esfuerce en hacer lo contrario a la prohibición, seguir la virtud que está entonces opuesta a la prohibición. Tomemos el mismo ejemplo de nuestro Señor de no matarás en Mateo 5. Entonces involucra cultivar un respeto por la vida de cada persona y del que está por nacer. También podemos tomar el mandamiento de no hurtarás, que también está en el Decálogo.
no solo incluye la prohibición de robar, de tomar algo que no es nuestro, sino aquello demanda la virtud de trabajar honestamente y de proveer también para aquellos que sufren necesidad, de no aprovecharse del otro, de no robarle el tiempo inclusive a otras personas. Entonces, ya con esto simplemente quiero comprobar y quiero que pensemos en la incapacidad que tiene el hombre de poder cumplir las demandas de la ley. Por cuanto todos pecaron. Todos somos asesinos. Todos hemos pensado mal. Todos hemos robado. Todos hemos violado los mandamientos de Dios. Y aunque tú puedes decir, pero no han sido muchos. La Biblia dice que el hacer solo uno, aunque los hemos violado todos, pero si pensamos que alguien pudo haber violado uno, una imposibilidad, por cierto, pero es una ilustración. La Biblia dice que nos hacemos culpables de toda la ley. Así que es evidente la incapacidad del hombre para cumplir las demandas de la ley. Entonces se concluye que como nadie puede obedecerla, nadie puede cumplir las demandas de Dios, nadie puede obedecer los mandatos santos del Creador, la ley no puede dar la justicia al hombre que Dios requiere. Entonces nos apunta a la necesidad de un sustituto, de un representante que pueda hacer aquello que el hombre no puede hacer, que pueda vivir aquella vida que el hombre no puede vivir, que pueda cumplir los mandamientos que el hombre, el ser humano, no puede cumplir. Entonces, Pablo nos está hablando acerca de esto. Y nos va a presentar entonces ahora precisamente cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Versículo 21 de Romanos capítulo número 3. Pero ahora entonces, y aquí viene el contraste. Lo que no hace la ley, lo que no puede hacer la ley, lo que nunca hizo la ley, en primer lugar, es algo que Dios ha revelado en toda la Biblia. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dado que la ley no puede salvar, entonces, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esto no es algo nuevo, no es el plan B de Dios a la caída del hombre. Esto había sido prometido en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. El primer anuncio del Evangelio comienza entonces de manera progresiva a mostrarse más y más claramente acerca de la promesa de salvación para el hombre por medio de Cristo, por medio de la obra redentora del Salvador en la cruz del Calvario. Así que esto había sido prometido en el Antiguo Testamento y el tiempo para que Dios cumpliera aquello había llegado. Los evangelios nos narran y nos registran en el ministerio de Cristo. Todo lo que Él hizo lo podemos ver, lo podemos leer, conocer, pero todo aquello fue y tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es esa justicia de Dios que se ha manifestada y que había sido anunciado en el Antiguo Testamento? Está en el versículo número 22 ahora. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es justificación? Tal vez esto nos ayude a entender esto. La justificación es una declaración legal que Dios hace, por la cual Él considera justo, como sin pecado, aquel que confía en Cristo, aquel que mira a Cristo como el único y personal Salvador. ¿Qué significa mirar a Cristo por la fe? No solamente comprenderlo de una manera intelectual, saber lo que Él hizo, comprender su obra en la cruz del Calvario, o no tan solo verla de una manera romántica, colgado detrás de el
púlpito sufriente, con lágrimas, con gotas de sangre para lamentarnos y sufrir todo aquello. No solamente de una manera romántica, como si Él no se hubiera levantado triunfante al tercer día. Mirar a Cristo por la fe es confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y hacerlo con todo el corazón. Es reconocer que, en primer lugar, Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él no cometió pecado, Él no violó ningún mandamiento de Dios. Cada instante de su vida, cada segundo de su vida en esta tierra, en su naturaleza humana, cuando Él vino a esta tierra y tomó una forma de siervo, en ningún momento Él desobedeció los mandamientos de Dios. Él no violó el mandamiento de no matarás. Él no sintió odio, rencor. Él no hizo juicios incorrectos. Él no cometió adulterio. Él no hurtó. Absolutamente ningún mandamiento Él violó y vivió una vida justa delante de Dios, una vida recta delante de Dios, una vida de obediencia delante de Dios. Pero luego fue a la cruz del Calvario. Él fue a sufrir un castigo terrible, no solamente por los romanos, por la gente, el menosprecio, sino Romanos, el mismo capítulo de Romanos 8, mira lo que dice en el versículo 32 acerca de lo que Dios hizo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario? Si Cristo no cometió pecado, si Cristo no hizo maldad, si Él no desobedeció en absoluto las normas de Dios, ¿qué fue lo que Él hizo en la cruz? Y Pablo lo expresa de esta manera en Corintios. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, porque Él vivió la vida justa que Él demanda de su creación, por nosotros lo hizo pecado. Cuando en Romanos dice que lo entregó por todos nosotros, está diciendo que por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando Cristo estaba en la cruz, cargó las consecuencias del pecado de aquellos que iban a creer y los tomó todos y los comprimió de alguna manera que no puedo explicar y los cargó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Los puso sobre Él para que Él pudiera pagar la deuda que nosotros hemos contraído delante de Dios por cada minuto de nuestra vida que no vivimos para su gloria, que no vivimos en obediencia, que no queremos amarle, que no queremos obedecerle, que no queremos someternos a Él. Todo ese pecado acumulado de millones de personas fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. En ese sentido Él se hizo pecado. Él no tuvo pecado, pero Él llevó las consecuencias del pecado de aquellos que le pertenecen a Dios, de aquellos que iban a creer en Él, de aquellos que iban a depositar su fe en Cristo. Él lo tomó y los cargó sobre Cristo en la cruz. Entonces Él llevó las consecuencias del pecado, y sigue hablando Pablo, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y de eso está hablando Pablo aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque Cristo fue el que llevó las consecuencias de nuestro pecado. Y la vida perfecta y justa de Dios se nos fue imputada, se nos es dada a nosotros. Permíteme ilustrar o mostrarte esto con mayor claridad. ¿Qué fue lo que nosotros aportamos a nuestra salvación? Absolutamente nada. Simplemente fue nuestro pecado. Y nuestro pecado, entonces, cuando creemos en Cristo, le es imputado a Él. Y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Y ahora delante de Dios somos hechos justos. Eso es justificación, una declaración legal que Dios hace en favor de aquellos que han confiado en Cristo como el único que puede darle comunión con Dios. Eso es mirar a Cristo por la fe, es confiar en lo que Él hizo.
es confiar en Él como el único camino para ser salvo, no en las obras, no en mi religiosidad, no en lo buena persona que soy. Ya hemos manifestado que el hombre es pecador, por muy buena persona que nos creamos. Ya hemos considerado dos o tres mandamientos y todos lo hemos violado. No somos justos, no podemos confiar en nuestras propias obras. Es confiar en Cristo como aquel entonces, que vivió la vida que no podemos vivir y pagó por el pecado que nosotros no podíamos pagar, para que nosotros pudiéramos ser hallados justos delante de Dios, una justicia que jamás hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Y todo eso es una obra de Dios. La obra de Dios por medio del cual el hombre, aunque incapaz de hacerlo por sí mismo, puede alcanzar la justicia que Dios demanda para ahora estar en una correcta comunión con Él. Alcanzar paz verdadera, lo dice Pablo en Romanos 5, justificados ahora, siendo declarados justos delante de Dios, por la fe en Cristo, porque Él tan solo nos puede justificar delante de Dios. Tenemos paz. ¿Qué más tenemos? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos esperanza de la gloria de Dios. Ahora enfrentamos las tribulaciones de una manera diferente. Hay paciencia. Hay en nosotros un amor por el Señor. Hay en nosotros un deseo de obedecer a Dios. Ya no para ganarnos la salvación, algo que es imposible, sino ahora en gratitud por la salvación que Él nos ha dado por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo de manera hermosa nos está hablando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que debemos ser justificados por la fe y nada más que por la fe, porque no hay otra manera por la cual podamos ser salvos. Estamos incapacitados por nosotros mismos, por el pecado que mora en todo hombre. Y por ese pecado somos incapaces de ofrecer la obediencia que Él requiere. Por lo tanto, el único camino que tenemos es la fe en Cristo, la confianza en Cristo, la confianza en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que ahora nosotros podamos, por medio de su justicia, ser hallados justos delante de Dios. Quiero terminar leyendo la última parte del versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es algo realmente hermoso, porque no es solo para ciertos grupos religiosos, no es para ciertas naciones elegidas, o no es para cierto tipo de personas, o alguien puede decir para los que son muy pecadores, o otros que son poco pecadores. Ya hemos sostenido que el hombre es pecador delante de Dios, y aunque de acuerdo a su opinión haya cometido pocos pecados, el hecho de haber simplemente cometido uno lo hace culpable de toda la ley. Así que este mensaje, esta obra de Cristo, es para todo aquel que cree. Querido amigo, tal vez estás esperando ser un poco mejor. Aquello es una necedad. No puedes hacerte mejor a ti mismo. Tal vez estás esperando que pase un tiempo, olvidándote que en la medida que pasan los años, nuestra mente se va llenando de tantas cosas que nos nublan ante la gracia. Ponen oscuridad que nos cuesta ver mucho más la gracia de Dios. O tal vez estás pensando en pretender todo esto, pero a la vez no alejarte de tu pecado. Aquello no puede ser hecho. Debes comprender que debes venir delante de Él, en primer lugar reconociendo tu realidad. Que Dios demanda obediencia a sus leyes santas, porque Él es santo, pero reconocer nuestra incapacidad de poder hacerlo porque hay pecado que mora en nosotros. Y hay dolor por ese pecado. Porque entiende que nuestro pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Nuestra nula obediencia
nuestra nula capacidad de poder vivir de acuerdo a las normas de Dios y nuestro nulo deseo de hacerlo fue lo que hizo que Cristo tuviera que venir a la cruz del Calvario. Sea quien fuere, dice otra traducción, no hay diferencia. Este mensaje, este llamado es para ti. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Concluyo entonces. No puedes decir que puedes alcanzar la justicia por tus propios medios. Versículo 28. Debemos concluir que el hombre es justificado por la fe. No hay otra manera. Sin las obras de la ley. La ley simplemente muestra nuestra pecaminosidad. Nos muestra la necesidad de un Salvador. Y cuando confiamos en ese Salvador con todo nuestro corazón, es que somos aceptos delante de Dios. Tenemos paz, acceso a su trono de gracia. Podemos orar y ser escuchados. Tenemos esperanza de vida eterna. Que el Señor te ayude entonces a ver estas cosas con claridad, a comprender que fuera de Cristo no hay absolutamente nada y sea guiado por nuestro Señor a una confianza total, plena y absoluta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude a todos.